Y hay casos ahí importantes que nos platica Daniela, a quien le doy la más cordial bienvenida. Daniela, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todo el equipo de Rompeviento y a quienes escuchan del otro lado. Aquí andamos presumiendo el libro que nos acaba de llegar, Estrenando. Órale, pues gracias, mi estrenando. querida Daniela. Pues te estás aventando este capítulo en donde también tenemos ahí una imagen, mi querido Leonardo, donde se ven ahí precisamente de Daniela. eh, Algunos de los puntos que consideraba importante que me gustaría abordar contigo, como es el caso de Rosa, de Celeste, pues esto de una década de retroceso a propósito del COVID y los datos durísimos y crudos que estás arrojando a la hora que te clavaste a ver estas cifras que maneja la CEPAL. ¿De qué va? ¿De qué va tu capítulo, Daniela? Bueno, antes que nada quisiera como mencionar un poco ahí de manera muy general, Nayeli nos convocó a mediados del año pasado para hacer un libro que explicara un poco eh, pues como el estado del feminismo en México, ¿no? Me parece que, bueno, hicimos un trabajo desde varios ángulos, participamos, por ejemplo, reporteras que tenemos trayectorias muy distintas, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en Ivonne Melgar, que tiene toda una trayectoria cubriendo el poder político en el país, ¿no? Por otro lado está Laura Castellanos, que tiene también una trayectoria larguísima, cubriendo y reporteando y explicándonos los movimientos sociales en México, ¿no? También está el trabajo que hace, bueno, Valeria Durán, que trabaja, que ella hizo un trabajo hace varios años sobre los feminicidios en México y en este libro escribe sobre el estado de los feminicidios en el país. Claudia Ramos, que con su texto de alguna forma intenta responder a ese dicho de Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que el feminismo había surgido en su sexenio como para afectar su gestión, ¿no? Y bueno, Nayeli que nos convoca, que hace un análisis, digamos, ¿no? Desde el presupuesto, desde la política pública del actual gobierno sobre lo que viven las mujeres sobre la respuesta del Estado hacia las mujeres. Este es un trabajo que nos reúne y que convoca, yo siento que es una interlocución hacia las otras mujeres también, ¿no? Creo que lo que nosotras escribimos aquí es una manera de hablarnos a nosotras mismas y de reconocer el estado en el que estamos, en el que está nuestra vida, hablamos de feminicidios, de apariciones, hablamos de sobrecarga de trabajos, hablamos de falta de presupuestos para acceder a muchos de nuestros derechos, pero también hablamos aquí de todo lo que las mujeres hemos hecho para resistir a ello, ¿no? Porque creo que algo que queda muy claro de manera general en el libro es que, pues que nosotras queremos vivir lo mejor que podamos, ¿no? Y no solo por nosotras mismas, sino por la sociedad. Y creo que en ese sentido, este libro, más que ser una interpelación a un poder concreto, es una interpelación a todas nosotras, en donde podemos reconocernos y podamos también, o sea, reconocer no solo las cosas que nos afectan, sino también las cosas que nosotras hacemos para estar mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos política. Y bueno, después de esta como preámbulo general del libro, Ernesto, yo, bueno, escribí el primer capítulo, espérame, perdón, y en este primer capítulo hablo sobre cómo nuestro accionar político siempre tiene de fondo el sostener la vida, ¿no? Y lo que se presenta aquí es justo un panorama de la pandemia en la vida de las mujeres en México y el retroceso que eso ha significado en nuestras vidas. Mencionabas tú los datos de la CEPAL y la CEPAL hizo un intento de rastrear cómo impactó la pandemia en la vida de las mujeres y ella hablaba de un retroceso, la CEPAL plantea un retroceso de 20 años. En términos, porque es importante decirlo, la CEPAL lo que cuantifica es la participación laboral de las mujeres. Entonces, la participación laboral de las mujeres durante la pandemia eh, bajó y llegó al nivel que estaba 2 décadas atrás, ¿no? Ahora, como nos han enseñado las feministas,
hay muchas cosas que están detrás de los números, ¿no? Entonces hay muchas cosas que quedan o que no alcanza a mirar la CEPAL en términos de mujeres en la participación laboral, también en términos de ingreso, y lo que trabajamos aquí en este texto es la historia de dos mujeres. Una de ellas es una adolescente que dejó la preparatoria porque tenía que regresar a cuidar a casa a sus hermanas menores que dejaron la escuela por la pandemia, y el otro es una mujer de ya edad adulta, madre de dos niñas, que tuvo que dejar su trabajo para volver a casa a cuidar a sus hijas mientras ellas también perdían la escuela. Y creo que esto revela dos cosas importantes. Una, que me parece que el Estado mexicano asumió, ¿no? Y muy recargado en estos valores morales de que la familia es el sostén y de que nuestro trabajo lo hacemos por amor. El Estado mexicano lo que hizo fue como deslindarse por completo de su responsabilidad con los niños, con las infancias, con las personas adultas mayores, con la familia, con las mujeres, y asumió que en las casas y dentro de las casas las mujeres éramos quienes íbamos a sostener la vida, mientras ahí más o menos trataban de cuidar dos cosas que les parecieron prioritarias, que era la economía y la salud. Y la historia de estas dos mujeres, de Selene y de Rosa, que son a quienes yo entrevisté, una adolescente y una mujer ya mamá mayor, es que pues las mujeres siempre estamos ahí para poner el cuerpo cuando es necesario, ¿no? Poner el cuerpo cuando es necesario completar el ingreso familiar, poner el cuerpo cuando es necesario salir a trabajar, y quitar el cuerpo, por decirlo de alguna manera, cuando es necesario replegarnos al hogar para sostener el resto de la vida, ¿no? Y bueno, lo que pudimos ver a partir de esta investigación es que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales fueron capaces de imaginar, ni siquiera imaginar, pues ya no hablamos de presupuesto, pero ni siquiera imaginar una política pública que fuera capaz de responder a toda la carga laboral y de cuidados que estaba dejando en la vida de las mujeres. Los pocos programas sociales que hubo para responder a la pandemia eran únicamente, y hablo de poquitos programas, eran o regalar despensas a algunas familias o entregar algún subsidio económico muy menor y por muy pocos meses, ¿no? Y lo que plantean algunas especialistas que entrevisté para este texto, como Aleida Hernández y como Ana Escoto, es que estas políticas no solo no resolvieron, sino que terminan replicando una lógica patriarcal de que a quien le toca cuidar es a las mujeres. No, no, no te apures, andas ahí Con con la la tos, tos. pero es que luego les brinco el micrófono terrible. No te apures. Hay datos tremendos que pones aquí en este libro. Por ejemplo, según la encuesta de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, aplicó a sus empleadas en julio de 2020, el trabajo de cuidados habría aumentado 32% para ellas. En el año 2019, antes de la pandemia, las mujeres dedicábamos 67% de nuestro tiempo semanal a los trabajos no remunerados dentro del hogar, frente al 28% que de su tiempo dedicaban los hombres. Es decir, las mujeres invertíamos más del doble de nuestro tiempo en cuidar, cocinar, limpiar, organizar la vida en el hogar, según la encuesta nacional de uso del tiempo de los hogares de 2019 con respecto a los datos del INEGI. Los datos, y conforme uno va leyendo las cifras y además los casos, como lo ilustra, que usted tendrá que, cuando se asome a leer el caso de Rosa y de Selene, que me gusta porque además pones un contraste ahí interesante de ambos casos. ¿Cuál es aquí por ejemplo, estaba leyendo en varios de los otros capítulos, se habla también el cierre de las guarderías infantiles, ¿no? Que por un lado se politizó mucho, y más allá de que pues había muchísimas guarderías pues que sí estaban haciendo su agosto, pues otras no, y eran muchísimas, y hubo también un impacto ahí fuerte, Daniela. Sí, lo que yo alcanzo a ver como es que o sea, lo que creo que reflejan este libro
es que se abarca como el accionar o la respuesta del Estado, al menos en los últimos 15 años, y lo que vemos es que reiteradamente ha habido una política de no atención a la vida y a las necesidades de las mujeres, ¿no? Y creo que si bien que por un lado hay muchísimas deficiencias en el gobierno actual, hay un reclamo muy fuerte porque se cerraron las estancias infantiles y no ha habido un programa que responda o que corrija esos errores. Y por otro lado, se han cerrado de alguna forma las escuelas de tiempo completo. Lo que vemos es que tampoco en la oposición hay un compromiso real, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos como mujeres de todas las edades entre una disputa política, ¿no? Dado que ahora el feminismo es uno de los movimientos políticos más fuertes, más importantes, más trascendentes del país, pues pareciera ser que quieren llevar sus disputas políticas dentro del feminismo, ¿no? Pero no hay imaginación, no hay compromiso, no hay respuesta en lo que nosotras podríamos, en lo que se necesita para atender la vida de las mujeres en el país. Casi siempre cuando hablamos de la vida de las mujeres en México, hablamos de las 10 mujeres asesinadas por día, pero creo que es importante mencionar que esa cifra es como la punta del iceberg, como dicen, y que antes de esas violencias, de esa violencia que terminó en muerte, en feminicidios, hay muchas otras violencias que se han estado acumulando y acumulando, que tiene que ver con el acoso, con la violencia sexual, que tiene que ver con la falta de programas sociales para acompañar la crianza, que tiene que ver con la falta de políticas laborales para la conciliación, pero también para tener prestaciones sociales. O sea, yo creo que si miramos para el acceso a recursos, al agua, a servicios públicos, yo creo que si miramos como de manera particular cada momento de la vida de las mujeres, vamos a ver que en todas ellas hay un montón de deficiencia, ¿no? En cuanto a la atención. Y esperamos que este libro sea como un posicionamiento muy claro que tenemos, ¿no? Muchas mujeres desde asumirse feministas, otras sin adoptar ese término, pero que sí se entienda y que se escuche y que se comprometan con este posicionamiento de las mujeres y del movimiento político que es el feminismo, uno de los más importantes ahora en el país. Dice 54% del total, estoy hablando post pandemia, datos del 2021, del 54% del total de las mujeres mayores de 15 años de la región no tenían ya un trabajo remunerado frente a un 31% de los hombres. Estos son los datos duros que me parece además pertinente colocar lo que ha pasado. Y digo pospandemia no porque ya haya acabado la pandemia, sino porque ya bajó la intensidad del momento más crítico que tuvimos en México y en el mundo. Así que este libro en realidad es una invitación a que usted se asome a esta batalla, a esta lucha que han estado enfrentando no solamente los grupos o colectivas y colectivos feministas, sino también varios grupos en el mundo también de la academia, en movimientos y organizaciones sociales que se han estado colocando en estos datos, como bien señalaba Daniela, no solamente en el ámbito de los feminicidios o desaparición de personas, en este caso de mujeres, más de 15,000 que tenemos en el país en los últimos años, que también es otro de los datos durísimos, durísimos que tenemos en el país. Daniela Rea, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje le estarías dando también aquí a la audiencia que están viendo tu libro, el libro de ustedes? Y que además, pues ya nos están diciendo que tenemos que organizar una presentación del libro en el Tierra Adentro, así que ya me estaré coordinando contigo y con otras compañeras para que lo podamos hacer. Muchas gracias. Fíjate, ahorita que decías, hablabas de la cifra del porcentaje de hombres que tienen empleo, que tuvieron empleo, mantuvieron su empleo durante la pandemia y el porcentaje de mujeres que no, y que de alguna forma esto ya estaba regresando a la normalidad. Me quedé pensando mucho en la historia de Rosa y en una de las explicaciones que daban Aleida Hernández y Ana Escoto como especialistas, pues, y es que en el caso de revertir este retroceso, o sea,
es muy, muy, muy complicado, ¿no? O sea, no podemos mirar lo que pasó, al menos en la vida de las mujeres, como, ay, se puso en pausa o se les cargó el trabajo durante los 2 años que duró la pandemia, y pensar que una vez que se decretó así el fin de la pandemia, las cosas van a volver a ser como antes. Bueno, en paréntesis, por un lado, pues no estaban bien antes, y por otro lado, revertir los retrocesos, al menos el retroceso económico del que plantea la CEPAL va a ser dificilísimo. Volver a la escuela para Rosa, ¿no? Y para los más de 2 millones de estudiantes que dejaron la escuela por la pandemia va a ser una cosa muy complicada, porque muchos de ellos empiezan a entrar al mercado laboral, adolescentes, jóvenes adolescentes empiezan a entrar, incluso niños al mercado laboral, y es muy difícil que puedan revertir como la importancia que su ingreso pudo traer a casa y volver y decir vamos a dejar el trabajo y vamos a volver a la escuela. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, al menos en lo que a mí me tocó reportear para el libro de Mexicanas en Pie de Lucha, es que los problemas no se acabaron cuando se decretó el fin de la pandemia, y tenemos que poner como muchísima atención y esfuerzos múltiples para poder revertir lo que sucedió y sobre todo pues, garantizar una vida más digna a todas las mujeres que tuvieron que o sobrecargarse de trabajo o dejar la escuela o dejar sus propios empleos pues para sostener todo aquello que el Estado no estaba sosteniendo, porque lamentablemente se priorizó la economía y no se entendió que sin los cuidados no hay país que sobreviva. Sí, así es. No, de verdad, permíteme robarte tantito, un poquito, unos minutos más, Daniela, porque ahorita que retomas el caso de Rosa, a mí me conmovía además como el cuadro, como también la crisis de la pandemia hace que se esté repitiendo la historia. Es como caer, es un círculo vicioso ahí que las atrapa aún más. Y si pudieras también comentarle un poquito a la audiencia de esta historia de Rosa con su familia, ¿no? Porque pues se va repitiendo y repitiendo la historia, Daniela. Sí, yo creo que de alguna forma la historia de Rosa es la historia de muchas mujeres en este país. Ella es hija de una madre soltera que no pudo concluir sus estudios de primaria porque tuvo que dedicarse a los cuidados de sus hermanos y también al trabajo doméstico. Y su madre hizo mucho esfuerzo para que sus hijas, ¿no? Entre ellas Rosa, no tuviera que como continuar con esta herencia, ¿no? De dedicarse al cuidado de sus hermanas y dedicarse al trabajo doméstico. Bueno, Rosa logró ingresar a la preparatoria, como gracias a todo este trabajo que hizo la mamá a costa de ella misma para romper con este círculo de, pues no solo de pobreza, sino también de exclusión en muchos sentidos. Y en ese proceso iba, ¿no? Deseando terminar la preparatoria, convirtiéndose o con el objetivo de convertirse en la primera de su familia extendida que iba a acabar la preparatoria, y lo que sucede pues es que tiene que parar, ¿no? Y entonces a mí me parece que pues es como un ejemplo muy, muy claro de cómo hay círculos de pobreza que se heredan, que esta cosa del echaleganismo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón, y que debemos de repudiar cada vez con más fuerza esos discursos que nos dicen que ser felices, tener éxito en la vida, dependen solo de nosotros y de levantarnos temprano, porque estas mujeres no han dejado de luchar toda su vida, y ahora cuando una de ellas iba a ser la primera en lograr los estudios de preparatoria en su casa, pues viene un contexto externo terrible como la pandemia, pero se suma además la falta de una respuesta del gobierno para poder como sostener el golpe, ¿no? De lo que fue la pandemia. Y bueno, Rosa como que después de cuidar a sus hermanas empezó a trabajar los primeros meses como los más rudos, se dedicó solo a cuidar a sus hermanas menores, y ya cuando empezó a ver otra vez reactivación de la vida, entró a trabajar como trabajadora doméstica los fines de semana. Y ahorita sus sueños pues son, ella sí quiere continuar la preparatoria y quiere eh, poder pues no solo hacerlo por ella, sino también como un regalo a toda la lucha que su mamá
ha hecho por ellas estos años. Y pues eso, Sí, en eso están. sí, en fin, hay una historia ahí tremenda que bien vale la pena asomarse, además de todas las historias, hay unas que son muy duras y dolorosas. Hay de todo en este libro que nos enseña de muchísimas maneras y créame, con un amplio sentido de profundidad a entender la enorme desigualdad que hay contra las mujeres en comparación con los hombres. Leí ahí un comentario de alguien que nos sigue mucho en la audiencia, Santiago R., y que decía, los hombres también fuimos afectados por la pandemia. Ese es parte del problema. Estamos hablando de las mujeres y ya se están poniendo en primera persona. En fin, parte de las 1000 batallas que tendremos que estar enfrentando. Daniel Arrea, siempre un privilegio y un placer escucharte. Vamos a promover ese Nada, me libro. despido aquí también con un saludo y un agradecimiento a todas las compañeras de este libro. Gracias. Un fuerte abrazo, Daniela. Cuídate. Hasta Hasta pronto. luego, gracias. Hasta luego. Gracias.